sobre estos personajes a los que nos vamos a referir. El maestro Paco Cruz, Francisco Cruz, seguramente puede hablarnos de estas acusaciones, señalamientos de Estado fallido que hacen muchos panistas, pero que estos mismos callaron cuando ocurría aquello de la guerra simulada contra el narcotráfico de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Por eso es tan importante esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y le voy a pedir al equipo que lo rescate. Dice primero el presidente: Calderón sabe que se robó la elección presidencial y con esto afectó a todo el pueblo. Primero eso. Escuche, vea. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el 22 de febrero, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo esta declaración tan trascendental respecto de la operación de Estado que encabezó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes alrededor de este incendio de la guardería ABC. Incluso habló que Felipe Calderón era el responsable de este encubrimiento, de esta operación de Estado, así lo denominó él, porque todas las instituciones que estuvieron implicadas operaron para este encubrimiento, e incluso se presionó a tal grado a la Corte y en especial a él que llevaba esta investigación, que él temió que podrían desaparecerlo, ¿no? Él indica que le dio instrucciones a sus secretarias para guardar estos dos proyectos ya firmados, y que si él no se presentaba en la Corte a las 8:30 de la mañana del siguiente día, lo dieran a conocer a la prensa y además lo bajaran al Pleno. En toda esta operación de Estado se hizo, dijo el propio ministro presidente, para encubrir a Margarita Zavala, la entonces primera dama y esposa de Calderón, y cuya prima era una de las dueñas de esta guardería ABC. Es muy trascendental esto, presidente, porque sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal. Incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es por este caso de la guardería ABC. Se impidió que los niños, los sobrevivientes, viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia, y se les trasladó a otros hospitales aquí en México, cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, la pregunta, presidente, es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las pruebas que aún existan en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de Estado, para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón, que orquestó toda esta operación de Estado, y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio, y muchos de ellos con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica. Yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo, y aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso. Y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas. Imagínense, se atrevieron a robarse
la elección presidencial. Y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, ¿no? Llegó entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde. Todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote, y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante del ese gobernador, que le dice, vamos a Tierra Caliente, vamos a Patzingán, quítate las chamarras. No se la quitó. Fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión. Pero al mismo tiempo, hoy el presidente exhibe nuevamente a Felipe Calderón. Hoy que me recuerda al maestro Paco Cruz, que se cumplen 10 años de aquel pacto firmado por periodistas y medios de comunicación para autocensurarse, para callar. Por eso también sonó tan dura la pregunta del presidente, ¿dónde estaban los Krause? ¿Qué dijeron los López Dóriga, los Saludowski, los Loret? ¿Qué dijeron los Aguilar Camín en tiempos de Calderón? Por lo que nos va a hablar el maestro Paco Cruz, a quien respetamos y admiramos aquí en Sin Censura, es que sigo pensando, y creo que hay elementos para pensarlo, que las cifras de la guerra contra el narcotráfico fueron maquilladas. Pero bueno, ya de eso platicaremos con el maestro Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y mira, ve cuánta información de Sandra Cuevas, de Sandra Cuevas, que es el reflejo de lo que es el PRD, ¿no? Un partido desdibujado pero corrupto. Un partido desdibujado pero populista, protegido nada más que por Jesús Zambrano, que fue uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón, que entramos con eso, ¿no? Entonces, dice Sandra Cuevas que se va a caer el teatro, el montaje a partir del día 14 de marzo. No, la verdad es que ya se le cayó inmediato. Solo ella no vio los balones, pelotas, lo que hayan sido, ¿no? Los videos circulan ampliamente con los 500 pesos. El teatro ya se le cayó. Pero mira, la verdad es que cuando entras al terreno de Felipe Calderón, de
de la forma que llega al poder, que es un gran fraude patrocinado por empresarios, patrocinado por Genaro García Luna, que pone toda la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Calderón e infiltra a todos los movimientos opositores y a todos los partidos políticos. Es un gran fraude del Instituto Nacional Electoral, que allí lo tenemos, que siguen las mismas, ¿no? Ahora tratando de boicotear la consulta popular de abril. Está Vicente Fox, que lo ha reconocido. Mira, qué mayor crimen. A declaraciones, el relevo de pruebas ya. Él ha dicho, Felipe Calderón es presidente por mí. Claro, él empezó a polarizar a la sociedad, él manipuló muchas situaciones, y luego está la prensa que lo validó. Está la prensa. Mira, cuando hacemos una retrospectiva, Calderón tiene los niveles de asesino de Gustavo Díaz Ordaz, que ya la historia los condenó. De Luis Echeverría Álvarez, otro asesino en la presidencia, ya la historia lo condenó. Felipe Calderón, otro asesino en la presidencia, la historia ya lo está condenando, pero además, aquellos mataron estudiantes, desaparecieron líderes sociales, una guerra sucia que nadie sabe cuántas víctimas dejó, cuántos desaparecidos, cuántos muertos reales, porque había tumbas clandestinas por doquier. Y recuerda, los vuelos de la muerte se instauraron con ellos. Los volaban desde la base de pie de la cuesta en Acapulco para desaparecer a los líderes sociales o estudiantes en el Océano Pacífico. Y Felipe Calderón, además de eso, 49 niños, 49 infantes que no se deben borrar de la memoria. Y mira, y en todo ese contexto, justo tenía razón, hace 10 años, los primeros días de marzo, se empezó a fraguar algo que luego se firmó en un evento público en el Museo de Antropología, en un set que parecía puesto para artistas, ¿sí? Un gran set montado como un show, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, que no era otro sino un pacto voluntario para autocensurarse los medios, 715 medios, 715, autocensurarse y permitir la censura del gobierno. ¿Quiénes? Mira, no importaba en ese acuerdo si los medios cumplían con la información o no cumplían. Lo que importaba era someterse al gobierno. Claro, ¿quiénes firmaron? Mira, estaban TV Azteca, Televisa claramente en primer lugar, pero ahora te voy a dar nombres de los periodistas. Sí, fue un acuerdo de 10 puntos. Estaba Grupo ASIR, Grupo Imagen, El Financiero, Excelsior, El Universal, Grupo Milenio. Fue un pacto infame, por más que después hubiera fracasado. ¿Y quiénes estaban en primera fila? Te digo, leyendo, era un acuerdo de 10 puntos y cada periodista de esos monstruos, de esos élites, leyó uno. José Cárdenas, Javier Alatorre, Jorge Fernández Menéndez, Ciro Gómez Leiva, Adriana Pérez Cañedo, Óscar Mario Beteta, Leonardo Curcio, Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga, Carlos Puig y Denise Merker. ¿Quedan los otros? No, mira, ¿quiénes fueron los conductores de aquella ceremonia fastuosa en el Museo Nacional de Antropología? Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Entonces, mira, a mí me llamaban la atención todo, pero había 2 puntos en particular que ahora los veo con claridad. Solidarizarse ante cualquier amenaza. Hablaban de violencia, pero la verdad es que lo hemos visto en estos 3 años. Se han solidarizado entre ellos. Algo que ellos vean como agresión, se solidarizan y actúan en pandilla, aunque no estén agrediendo, aunque mientan, aunque inventen, aunque monten la información, se protegen, se cuidan, porque así lo manifestaba el 10º punto, solidarizarse ante cualquier amenaza. Y se solidarizan. Y mira, y el punto número 7 me llamaba la atención porque destacaba que había que dejar que la ciudadanía denunciara a los capos del crimen organizado, a los jefes, ¿sí?
esos medios, eran 715 encabezados por esos medios y sus periodistas élite no se centraron nunca en los problemas estructurales del país, en los problemas estructurales del periodismo y de los periodistas, sino en los beneficios que la autocensura dejaría, beneficios económicos que la autocensura dejaría por someterse al gobierno. Y lo vimos, Calderón y después Peña con la Iniciativa México soltaron dinero a manos llenas, a manos llenas. Los periodistas, y ya eran millonarios, se hicieron todavía más un grupo, porque aquellos periodistas de a pie, los que están, mira, en el centro de la noticia, los que están en peligro, nunca fueron protegidos. Mira, algunos periodistas, algunos especialistas, yo recuerdo que advirtieron que nunca aquel pacto de 10 puntos se centró en los problemas estructurales de nadie, sino en la legitimación de la respuesta de Felipe Calderón al crimen organizado. Y ellos cómodos, allí atrás de sus escritorios, denunciaron, sí, pero denunciaron y censuraron, se autocensuraron, sí, pero con los bolsillos llenos de dinero público, ¿sí? Y ¿a dónde quedó? Mira, la seguridad de los reporteros de a pie no existe en ningún lado. Desde entonces, mira, hay que ir a 2009, 2008, 2009. México ya era considerado uno de los 4 países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y aquellos periodistas élite y aquellos dueños de los periódicos desde atrás de sus escritorios aceptaron autocensurarse. La verdad es que el plan fracasó, pero no fracasó por ellos. Fracasó porque entonces cobró auge Internet. Por eso fracasó. Pero ellos autorizaron, lo firmaron. Mira, fue un evento en cadena nacional voluntaria, para ver cómo la prensa se sometía al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y feliz lo aceptaba. Y mira, no solo había periodistas, había líderes sociales. Mira, ¿quién estaba entre los testigos? José Narro Robles. José era el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Federico Reyes Heroles. Y luego estaba, mira, otro empresario que es en la infamia total, Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de los Cinépolis, socio y amigo de Claudio X González, que hoy controla al PRI, al PAN y a lo que queda, ese desecho del PRD. Y en todo eso, mira, después en el país, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese acuerdo? El crimen organizado creó amplias zonas de silencio o zonas de vacíos informativos. Y así nos dejaron crecer este país. Así se hizo una explosión. El país se fue llenando de policías criminales. De policías criminales al servicio o controlados por Genaro García Luna y por Felipe Calderón. Y luego por Peña, claro, por Peña y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, hay que ir a todo eso. Déjame proponerte que nos detengamos en esa fotografía que ha encontrado el equipo de producción sobre lo que nos estás señalando, porque esa fotografía que tenemos en pantalla nos muestra lo que tú nos decías, Paco. A Loret de Mola y a Sergio Sarmiento al micrófono, vemos en la parte de arriba a Emilio Azcárraga junto a Ricardo Salinas Pliego, vemos en la parte central a Joaquín López Dóriga, a Pedro Ferriz de Con, a Denise Merker, creo que es Carlos Pusch, creo que ahí está Ciro Gómez Leiva, está Javier Alatorre, los principales personajes en ese momento. Estoy viendo estas fotografías que nos están compartiendo en el equipo de producción y debo de mencionar, porque estoy haciendo también, mientras tú nos estás dando tu comentario, Paco, estoy haciendo una revisión de tweets. Gabriela Warkentin, hoy en W Radio, escribió aquel 24 de marzo de 2011. En el Auditorio Nacional se lanza el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia e Iniciativa México 2011. Oscar Mario Beteta,
uno de los hombres que más recibió dinero en publicidad oficial en tiempos de Peña Nieto. Excelente jueves. Hoy vamos a estar presentes en la Iniciativa México 2011, Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Para ir hablando a lo que estás diciendo, querido Paco, y disculpa que te moleste y que te haya interrumpido, pero era importante que los compañeros ya habían encontrado algunas fotografías de esto que nos estás relatando. Mira, Vicente, en realidad aquel evento debe ser histórico por infame, ¿sí? Porque esos 715 dueños de medios, ese grupo élite del periodismo y de la comunicación nacional, se fue a fue a agachar la cabeza con Felipe Calderón, lo fueron a firmar en público, firmaron la autocensura, a través de líneas comunes para ocultar toda la violencia en este país. Y hay otro dato que diste, y mira que tienes razón, que de pronto pasa inadvertido. Felipe Calderón, cuando traspasa el poder a Enrique Peña Nieto, se garantiza que toda la información del crimen organizado, todas las víctimas, queden selladas como un secreto de Estado hasta 2024. Sí, hay una infamia que nadie la cuenta, y lo recordé porque justamente en los primeros días de marzo se empezó a comentar sobre ese pacto que se firma el 24 de marzo de 2011. Y entre esos periodistas que hoy se sienten agredidos sin que nadie los agreda, empiezan a actuar en pandilla, y todos fueron a besarle las manos a Felipe Calderón, por no decir otra cosa. Todos se le fueron a entregar. Y el pacto fue adelante. Hoy lo vemos. ¿Cómo actúan los periodistas hoy? En pandilla. ¿Quiénes son? Ese grupo que está allí. No hay otro. Y te digo, pero había más. Mira, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios lo aceptó. ¿Sí? Isabel Miranda de Wallace estaba ahí. Estaba, ¿quién más? Marinela Servitje. Entonces, hay que ver todos los empresarios, todos estaban ahí, líderes sociales, el rector, el priista, uno de los priistas de Hueso Colorado. ¿Qué pueden pedir hoy? ¿Qué pueden pedir hoy si nos dejan un país a punto de estallar, con los medios entregados, todos los medios sirviendo al gobierno? Yo te pregunto, Paco, por ejemplo, porque es lo más reciente, en aquellos tiempos y bajo este acuerdo para la cobertura de temas relacionados a la violencia en tiempos de Felipe Calderón, se hubiera reportado como se ha reportado hoy en todos, bueno, no en todos, en la gran mayoría de los medios de comunicación grandes, importantes, de circulación nacional, lo del presunto fusilamiento en Michoacán, por ejemplo, que se ha utilizado ya de golpeteo hasta desde la tribuna en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Mira, Vicente, te iba a decir José, pero ahora te explico por qué. Mira, Vicente, solo hay que recordar en esos sexenios de Fox y Calderón qué pasó con José Gutiérrez Vivó. Y luego hay que recordar también a Carmen Aristegui en ese contexto. Los dos fueron obligados, uno a irse del país, José Gutiérrez Vivó, que era el monstruo de la radio. No hay que dejar nunca de lado la historia de José Gutiérrez Vivó. Y luego no hay que olvidar lo que le pasó a Carmen, por mencionar dos. Y Carmen es un caso muy claro porque recuerdas, ya lo hablaremos pronto, sobre el alcoholismo de Felipe Calderón. Te prometo que la próxima semana te tendré todos los datos y bien anotaditos y todo lo que consumía de alcohol. Entonces, oye, no hay que olvidar qué habría pasado. Pues mira, a los dos monstruos los corrieron, los despidieron. ¿Y qué ha pasado con los reporteros? Desde antes, desde el sexenio de Salinas se asesinan periodistas. ¿Por qué? Porque en la gran firma como esta, o la Iniciativa México, o este pacto, nunca se vio la seguridad de los periodistas que cubren la noticia. Jamás. Los periodistas siguen recibiendo bajos salarios. Hay que ir a ver a todo el país. Mira,
A mí me impresiona cuando hablan de la censura, de los periodistas muertos ahí atrás de su escritorio, pero nunca hablan de lo que ganan, de que tienen que ir a correr riesgos. Y estos atrás de su escritorio, a veces en Estados Unidos, se llenan la boca de la violencia, pero no la sienten, no la viven, no la conocen. Bueno, mira, a Carlos Loret de Mola, todos los montajes que se le han encontrado, documentado, pero además no solo eso, permitió la tortura de una víctima. Déjame, si me permites, Paco, para ir cerrando esta oportunidad, a 10 años de ese pacto de silencio, salvo que tú me corrijas, así lo considero un pacto de silencio, de censura, de autocensura. ¿Cómo entender, cómo digerir que esos que firmaron un pacto de silencio con Felipe Calderón hoy sean los que se concatenan para el golpeteo un día sí y el otro también de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Pues porque mira, Vicente, esos periodistas yo digo que no son periodistas, siempre han sido comunicadores, eso sí, de masas. Ellos tienen una agenda política que beneficia a sus bolsillos, que no beneficia al país. Nunca su agenda, nunca. Hay que recordarlo desde Jacobo Zabludovsky. Su agenda siempre benefició sus bolsillos. Su agenda informativa estaba relacionada con sus cuentas bancarias. Hoy no tienen ese ingreso, hoy no tienen esos periódicos tanto ni esos periodistas. Así que, ¿qué tienen? Una agenda política respaldada ¿por quién? Respaldada por los empresarios que son enemigos de López Obrador. Ya algunas veces hemos comentado, mira, desde Vicente Fox, con Vicente Fox les perdonaban cada año 400,000 millones de pesos en cuestiones fiscales, a través de la imagen que le quieran buscar. Con Fox subió a más de, con Felipe Calderón subió a más de 500,000, y con Peña a más de 600,000 millones de pesos. Así que esos empresarios encabezados ¿por quién? Por Claudio X González y por el dueño de Simonépolis, Alejandro Ramírez Magaña, pues tienen una agenda política de derecha, y esa agenda política es la que adoptan esos comunicadores élite que se llenaron los bolsillos de dinero. Entonces, ¿cómo entender sus reacciones? ¿Cómo entender su accionar en pandilla? ¿Cómo entenderlo? A través de eso, tienen una agenda política que beneficia a sus bolsillos. Nunca se preocuparon por el saqueo del país. Muchos de ellos conocieron, desde Gustavo Díaz Ordaz, algunos, otros con Luis Echeverría, otros con López Portillo. Muchos de ellos vieron y fueron partícipes de los saqueos. Con Peña Nieto, mira, fueron partícipes del fraude de Calderón, y del de Peña también fue un fraude, ¿eh? Aunque haya ganado las elecciones, fue un fraude que se orquestó a través de Televisa, con un hombre incapaz, con un hombre que apenas puede hilar una idea. A Peña hay que ponerlo en el contexto que es lo mismo. Calderón es un asesino. A mí no me queda ninguna. Históricamente, la historia ya lo ha dado así, a la altura de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz. Y Peña, velo, igual con los estudiantes de Ayotzinapa, pero ese es uno entre tantos, pero además no puede hilar una idea, y Televisa lo hizo presidente, y aquellos reporteros, mira, yo recuerdo a algunos de aquellos élite que desde que estaba en la gubernatura y controlaba el narcotráfico en el Estado de México, lo daban como un estadista, sin haber visitado nunca ninguna de las poblaciones pobres ni violentas del Estado de México. Así que esos periodistas tienen una agenda política de derecha, una agenda para favorecer a los empresarios y una agenda para favorecer sus bolsillos. Perdón, la última y nos vamos, pero con este pacto de silencio, yo exagero al malpensar que las cifras de la guerra contra el narcotráfico estuvieron maquilladas, maestro Paco Cruz, porque yo en mi pequeño mundo, en mi mundito, no puedo concebir que hoy las cosas estén peor que con Calderón en plena guerra contra el narcotráfico. Debido a esta cobertura, a estos pactos de silencio,
hay elementos para pensar de que se maquillaron las cifras. Manipuladas y maquilladas, escondidas. Nadie sabe la verdad sobre eso. ¿Por qué? Porque la prensa callaba, porque los grandes medios lo ocultaban. Si no hubiera habido internet, habría pasado lo que nos pasó en la Guerra Sucia. No sabríamos nada. Nada. Así que no solo están maquilladas. No, el maquillaje es una cosa. Estas cifras son inventadas para beneficiar a Calderón. Las verdaderas cifras no las vamos a conocer nunca. ¿Por qué? Porque la prensa cayó, porque la prensa ocultó, porque la prensa cuidó a Felipe Calderón Hinojosa como cuidó a Enrique Peña Nieto, como cuidó, mira, a Genaro García Luna. Trabajaban para él, y algunos de esos comunicadores hoy trabajaban en el CISEN, salieron del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Entonces, no están maquilladas, están inventadas hacia abajo para proteger a Felipe Calderón. Las cifras de muertes y víctimas del crimen organizado no las vamos a conocer. ¿Por qué? Porque la prensa no reportó todo lo que había. Reportaban a lo mejor el 30%, a lo mejor, me estoy exagerando, el 30% de las muertes que había, el 30% de las víctimas. Hay estudios que, mira, no hay que ser mago ni tratar de adivinar, hay que rascarle un poquito al país, hay que rascarle. Vivíamos en una violencia diaria. Entonces, hoy la quieren agrandar, la quieren magnificar. ¿Por qué? Para justificar lo que reciben de la iniciativa privada, para justificar toda la infamia que vivieron en los últimos sexenios. Así que sí, tienes tu razón, pero no son maquillajes, son inventadas hacia abajo para favorecer a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, dos de los presidentes que más dinero le han entregado a los periodistas y a los grandes medios de comunicación. Querido Paco Cruz, qué fuerte información, qué importante que lo ponga sobre la mesa a 10 años ya de aquel pacto de silencio. Y a mí me gustaría, como siempre, decirte que te admiramos, que te respetamos, que estamos esperando tu próximo libro, y que por favor cerremos invitando a las miles de personas que nos están acompañando en vivo y en directo para que se sumen a tus espacios, para que te lean, para que te sigan, querido Paco Cruz. Vicente, ya sabes, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y @Paco Cruz Jiménez en Twitter. Y Vicente, un abrazo, un saludo como siempre. Te tengo prometida una información, ya la comentaremos. Y muchas gracias a todos. Saludos a todos por allá, por favor, y a la gente que nos escucha y nos ve también. Muchas gracias. Es Francisco Paco Cruz. Queda comprometido con la información ahí sobre Felipe Calderón y su alcoholismo, su nivel de alcoholismo, que creo que también es importante para entender a dónde nos llevó como país cuando estuvo en el poder por 6 años. De hecho, debo de decir con mucha responsabilidad, que un contacto, una fuente en el mundo de la inteligencia militar, me escribe y me dice: sí había un documento interno de inteligencia militar que daba cuenta de las cifras reales de los muertos del narcotráfico. Por obvias razones, nunca se dio a conocer públicamente. Y le voy a pedir, ya que me está escuchando, que me diga si puedo leerlo tal cual, porque podría incluso dar detalles de su identidad, que me diga si puedo leer tal cual su comentario que me acaba de enviar, que tenga cuidado nada más por los detalles que pueden identificarlo, y con mucha responsabilidad se lo pido, nada más que me diga, y me dice: dilo. Ándale pues. Me acaba de escribir esta fuente, este contacto: sí había un documento interno de inteligencia militar que daba cuenta de las cifras reales de los muertos del narcotráfico que yo hacía, me dice mi fuente.
Por obvias razones nunca se dio a conocer públicamente. El que yo hacía es lo delicado y por eso le preguntaba, le pedía permiso para leerlo tal como me lo envió. Pues si había un documento interno de inteligencia militar que daba cuenta de las cifras reales de los muertos en la guerra contra el narcotráfico en tiempos de Calderón, habría que pedir respetuosamente que si alguien tiene acceso, si alguien tuvo conocimiento, si alguien tiene en su poder ese documento, ese reporte, que nos lo haga llegar y en un descuido. Aquí provocamos un debate de gran calado con esa información desde Sin Censura. Qué fuerte. Y gracias por tu confianza, amigo. Estoy al pendiente de lo que me tengas que aportar aquí en Sin Censura. Déjenme agradecerles y primero ofrecerles una disculpa por hacerlos esperar para entrar a la mesa de diálogo a nuestros queridos amigos. Primero, saludo a la